Vicente toma una hacha debido a que escucha ruidos. Al salir nota que es un bebé, recogiéndolo de inmediato. En eso llega su esposa preguntando el quién era, a lo que Vicente le responde que es su hijo. Pasaron unos años y Cirone estaba leyendo un libro sobre un mago el cual brindó sus poderes para ayudar a su pueblo. Al llegar su papá, el prota le cuestiona el qué es la magia. Vicente contesta que si puede llegar a cortar un árbol con un solo golpe se le consideraría magia. Al llegar a su pueblo, unos niños lo menosprecian ya que no se parecía nada a su padre, pero no les da mucha importancia. Al día siguiente van a la ciudad Reas, del reino Tornia. Debido a que Vicente le prometió que le compraría sus frutas favoritas. Al ir por primera vez ahí, queda sorprendido preguntándose, él si ahí podrá contemplar la magia. Antes de irse a trabajar Vicente, le recuerda que no se acerque a ningún noble y espere en la tienda del abuelo de Martin. Al estarle ayudando al abuelo, él piensa en que es muy inteligente ya que sabe leer siendo un plebeyo. Cirone le pregunta él si sabe algo de magia, pero le dice que no, expresando en que había una librería cerca de ahí. Al estar adentro la señora lo regaña gritándole el que no puede tocar los libros con sus manos. En eso llega un mayordomo comentando él si tiene sus libros listos. Al estar afuera el prota ve como ese mismo señor tira todo lo que compró, viendo cómo era que su padre conseguía los libros. En esos ve a unos nobles cuestionándose el que había de diferente entre ellos. Al seguirlas es detenido por unos guardias declarando el que no puede pasar, debido a que era una zona exclusiva solo para ellos. Al preguntarse el qué harán con él, sale corriendo, escondiéndose detrás de un arbusto. En eso empieza a escuchar cómo hablaban sobre magia, observado el que se encontraba en una academia. El maestro les está explicando el que la percepción es el talento más importante de los magos. Al escuchar esto el prota, se cuestiona el si algún día se convertirá en uno, ya que ese es su sueño. De pronto el mago le habla, sorprendido debido a que lo notó. A punto de irse no quiere desaprovechar esa oportunidad y sin más trepa el muro, observando al grupo de estudiantes y su tutor. Alpeas era el director de dicha academia y un mago de 4º grado. Al cuestionarle el por qué se encontraba ahí, este responde que quiere saber más sobre la magia. Al oír esto todos empiezan a reírse, dado que no creían que el prota supiera leer. Alpeas le enseña un hechizo de viento y manda a volar a todos. Anonadado Cirone le cuestiona el qué era la magia y en simples palabras, era que la verdad está escondida dentro de la irracionalidad. Este quiere aprender a usarla, el director le da un ejemplo y procede a llamar a Suamin, le pide que entre a la zona espiritual. Al cuestionarle cuántas monedas tenía en la mano, contesta que 6 viendo cómo gracias a la concentración la mente se vuelve sensible, siendo capaces de contar las hojas de un árbol a la distancia y al final ser capaz de dominar la propia realidad. Al intentar el prota logra entrar a la zona espiritual. Alpeas le cuestiona el que sintió, comentando que solo escuchó unos sonidos. Al oír esto el director sabe lo inteligente que es y le termina diciendo que si entrena más lo puede lograr. Al irse recuerda cómo fue la sensación sintiéndose el mismo mundo convirtiéndose en el infinito. Al estar corriendo de la felicidad, choca con un sujeto. Este lo golpea argumentando que pensaba que lo iba a matar. En eso llega Emi, el prota le dice qué fue lo que pasó, y al soltarlo Cirone lo mira de forma arrogante y comienzan a darle una paliza. Emi los detiene y les ordena que lo revisen. Pero ellos querían quitarle la ropa, ella no imaginó que eso iba a suceder eso. Aparte iba a dejarlo ir después de la putiza. De pronto se percata que algo en el prota andaba mal. Cirone empieza a entrar a la zona espiritual copiando el hechizo que hizo Alpeas. Y sin más, manda a todos a volar rompiéndoles los huesos. Al oír esto varios pobladores empiezan a acercarse, por lo que Emi decide irse y observarlo cómo quedaron. El prota corre. Ya en la casa de Carmis, su padre le cuestiona si se saltó las clases de nuevo, comentando que sí debido a que ya aprendió todo. Y su padre finalmente termina diciendo que si sigue con ese comportamiento algún día la tomarán por sorpresa. Vicente buscaba a su hijo, su esposa le comenta el que todavía estaba cortando leña. Al irlo a buscar piensa el que sucedió realmente aquel día, debido a que Cirone volvió llorando. Pasando con el prota, se cuestiona el por qué desde esa vez no ha podido usar de nuevo magia, a lo que se concentra y puede percibir el aroma,
forma, y logra ver el punto crítico del árbol, rompiéndolo de un solo golpe. Al contemplar esto Vicente le llama el golpe de trueno. 3 años pasaron desde entonces, el prota todos los días entreno, viendo cómo se volvía uno con la naturaleza. Al decidir volver a su casa se encuentra con el mayordomo Temuran, que viene de la casa Ogent. Al revisar al prota y ver que tenía buen perfil, le cuestiona el si le interesaría trabajar para la familia Ogent, explicándole que sacaran más de 10.000 libros de la biblioteca reordenándolos y el tiempo era de 2 años. Pero si se llegaba a rumorear cualquier tipo de información de los libros su familia incluyéndolo, serán asesinados. Al escuchar esto su padre no está de acuerdo ya que él previamente le había suplicado para que pudiera enseñarle más conocimiento al prota. Sirone le dice que lo hará explicándole a su padre que no se preocupe. Temuran le expresa que vendrá por él en 2 semanas. Al llegar a la casa de la familia Ogent, los sirvientes les dice que ese lugar será su lugar de residencia. Al mostrarle la biblioteca queda fascinado. Temuran le comenta que su horario de trabajo será de 9 a 6 de la tarde. Podrá hacer de su tiempo libre lo que quiera menos salir de la residencia. Al día siguiente se encontraba realizando su labor, viendo cómo estaba todo conectado entre sí y llegando a la conclusión que la historia es el núcleo del conocimiento. Observando cómo de los 10.000 libros, 850 eran de historia poniéndose como objetivo leerlos todos estos en los 2 años. Al ver que venía el mayordomo decide esconderlo ya que nunca aprobó que él los pudiera leer. Al pensar que lo había visto, le comenta el que no se ensucie ya que debe de mantener la dignidad de la familia en alto. Sin más se va, ya por la noche el prota analiza que tiene que leer cada oración en profundidad si quiere sacar el máximo provecho. Pero esta vez Temuran lo mira diciendo el que está perdiendo su tiempo. 3 meses han pasado y Sirone se va acostumbrado cada vez más. En eso entra corriendo Rian, hijo menor de la familia, escapando de su entrenador, y le pide al prota que no le diga que se metió ahí. Al entrar le cuestiona a Sirone, él sí vio a Rian, señalándole en donde se escondía, diciendo que se vengara. Un mes después el prota piensa en cómo el primer libro le tardó 20 días leerlo, pero después de completarlo ha leído 82 libros en el tiempo que lleva ahí. En eso entra Rian, quien enojado le explica todos los problemas que tuvo que pasar, escalando una y otra vez la montaña y cada vez que sentía que ya no podía recordaba su venganza. El prota le dice el que tiene que hacer y él lo malinterpreta pensando el que también lo menosprecia. Al ir al lugar de combate le da una espada de madera diciendo que tiene 3 movimientos para atacarlo. Y al dar el tercer golpe, Sirone destruye las 2 espadas dejando sorprendido a Rian. Esto fue debido a que cada uno de los ataques del prota estaba pensado, gracias al golpe de trueno que practicó por mucho tiempo. Rian le cuestiona el dónde aprendió esgrima, contestándole que solo talaba árboles con su padre. Al oír esto se enoja y recuerda cómo fue humillado por su hermano mayor de pequeño y le declara a Sirone que dentro de un mes cruzaran espadas de verdad. El prota le menciona que él no sabe nada, pero Rian por eso le da tiempo para que se ponga a entrenar. Un rato después, reflexionando lo que acaba de pasar, diciendo que el jefe de la familia tenía 3 hijos y una hija, el mayor es un espadachín de grado 6, su hija mostraba un talento excepcional, pero decidió dedicarse a la música y el segundo hijo es llamado Genio, y sin pensar más decide leer libros sobre la esgrima. Al mismo tiempo Rian se encontraba entrenando más de lo normal sorprendiendo incluso a su maestro. Sirone ve que los espadachines utilizan algo que se llama esquema, y se dice que los maestros del esquema pueden entender completamente su cuerpo. Y al intentar sentir esa sensación, pero para él es ineficiente decidiendo usar la zona espiritual por lo que practica el corte en 8 direcciones. A su vez Rian estaba entrenando a más no poder, deteniéndolo su maestro dándole un consejo y era que trabaje duro con el objetivo de lograr algo que no pueda ganar. Ya el día del combate, estaban luchando. Rian al contemplar cómo todos sus ataques están siendo bloqueados, enfurece más haciendo que sus golpes sean poderosos, logrando hacerle una herida. Al estar intercambiando espadazos, Rian intenta hacer el último ataque, pero igualmente fue detenido e incluso le mandó a volar su espada, por lo que acepta la derrota.
pensando el que el prota lo iba a matar. Ya que ese combate era a muerte, le responde que él era el único que luchaba por su vida. Al estar discutiendo nota algo raro en el prota y es que él no se burló de él y al preguntarle su nombre le pide que sean amigos. Ha pasado un año desde que entró a trabajar ahí. Solo le faltan unos 3000 libros para terminar y de los libros de historia aún le quedan 200. Pero aparte experimentó el arte de la espada y entendió la esencia del miedo. Gracias a esto su durabilidad de la zona espiritual ha incrementado, pero lo más importante que ha conseguido es un amigo. Estos se encontraban leyendo un prólogo sobre quién era más fuerte, un espadachín o un mago. En eso entra su hermano Ray, quien sin duda responde que gana el espadachín, a lo que Ryan menciona el cómo está seguro. Este le contesta el que solo basta con ver las posiciones entre ellos en el continente. Y le cuestiona al prota el que pensaba, Sirone. Al no saber qué hacer le contesta que si el mago entra a la zona espiritual no tendrá oportunidad el espadachín, pero si éste usara su excelente físico antes que el mago utilizara magia entonces. Justo antes de terminar es interrumpido por Ray, diciéndole que se equivoca, y como ve que al prota le gusta la historia le menciona él sí conoce la armadura de los 5 dioses. Este es un artefacto que inhabilita la zona espiritual conocida como la antimagia. Si alguien se topara con uno, ¿qué mago ganaría? Y como posee las cualidades de una onda, no importa cuánto dinero inviertas en ella su eficiencia no aumentaría tanto. Incluso el maestro de la ecuación solo era capaz de exhibir el 65% del poder de la armadura. Como era de suponer su precio es astronómico, ya que equivale a todo un año de los ingresos del reino. Pero los que crearon la antimagia fueron los propios magos, diciendo Ray, que fue por su avaricia. A lo que Sirone contesta que eso es lo que hace un mago. Debido a esto limita la magia en zonas que está prohibida, también es eficiente para entrenar en las escuelas. Al oír esto Ray sale emperrado, riéndose Ryan, le dice que jamás había visto a su hermano así. 6 meses después Temuran estaba informando que ya habían acabado de reubicar la biblioteca sorprendido por la habilidad del prota. Pasando de escena Ryan va a visitar a Sirone quien le menciona él sí puede ir a jugar a su casa. A lo que contesta que sí ya que ese día no se encontraba su familia en ella, al estar dentro, le enseña su habitación pero parecía más un campo de entrenamiento. Un rato después se encontraban jugando cartas y al ver Ryan, él como cada vez perdía le pregunta al prota cómo lo hacía. Sirone le da un consejo y es que no se fije en las pequeñas acciones del oponente sino en todas ellas. Ryan siente que lo entiende, al ver el prota un libro le cuestiona él si se lo prestaba, pero este ya estaba dormido. En eso el prota comienza a escuchar el sonido de un piano y al ver que era Reina hermana de Ryan, ella se percata de que la está observando y le pregunta él si es un nuevo empleado. Contestándole que sí, ya que le encargaron de categorizar la biblioteca hace un año. Reina le cuestiona él si sabe tocar un piano, mencionando que no ésta lo invita a sentarse junto a ella. El prota pensativo recuerda lo que Ryan le contó y era que su hermana tenía la peor personalidad. Pero decide hacerlo, ella le está enseñando las notas de cada tecla, Sirone manifiesta él si lo puede tocar, accediendo. Al tocarlo se impresiona por lo horrible que se escucha, pero a la vez por el perfecto parecido. Ya que es como si estuviera imitando su actuación anterior. Sorprendida, Ryan entra diciendo que ya dejara de tocar y al mirar que está Sirone, ahí su hermana le cuestiona él si se conocían, respondiendo el prota que no, pero Ryan le dice que son amigos y le cuenta el que no se preocupe por su hermana. Sirone expresa el por qué le mintió sobre su hermana ya que ella es agradable, pero Ryan le comenta el que no se deje engañar. Al decirle el por qué fue a su casa, le explica el que vino a recoger a Ray para el examen de certificación y mañana se irán. Esta licencia es una orden de espadachines y magos que se reconoce no solo en el reino sino en todo el continente. Más de 1000 personas toman esta prueba, pero solo logran pasar menos de 30. Luego también está la no certificada que se obtiene graduándose de una academia como la de su reino Alpeas.
Su hermana se despide del prota ya que iba a preparar la cena. Sirone le cuestiona a Rian si su hermana tiene novio. Este sale corriendo, gritándole a Reina que el prota le preguntó si tenía novio. Pero el prota le tapa la boca. Al ver el jefe mayordomo que un empleado se llevara así con un noble, le pide que llamen a Temura. Pasando con Rian, estaba entrenando, en eso llega un empleado diciéndole que su hermana le dijo que su amigo está en peligro. Al querer ir, su entrenador lo detiene. Sirone está siendo juzgado por el jefe de la familia, declarando que será ejecutado. Reina expresa que tiene algo que decir, pero su padre le dice que no hay más que explicar, ya que en el documento que le entregó el jefe mayordomo está el testimonio de varios empleados viendo cómo el prota trató de manera inadecuada a Rian. Y le pregunta al prota el si tiene algo que comunicar. Sirone le cuestiona el si es amigo de Rian, que le pasara a él. Enojado, el jefe le responde que si pensaba que a un noble le pasaría algo por culpa de un plebeyo. Aliviado, Sirone confiesa que él y su hijo son amigos. Observando tal insolencia, pide que su cabeza sea ejecutada rápida y sigilosamente, ya que no se puede saber nada de esto. En eso entra Rian, cuestionándole a su padre el por qué lo hace. Este le explica que si es amigo de un plebeyo, significa que están en igualdad de condición, y expresando el sí de verdad cree que él piensa que de verdad son amigos, ya que Sirone de seguro intenta aprovecharse de un noble. A lo que Rian le contesta que Sirone no es esa clase de persona. Su padre emputado le pide que demuestre que realmente él es su amigo. Él sabe que su padre lo está poniendo a prueba y recuerda lo que el prota le mencionó en aquel juego de cartas. 30 minutos antes, el maestro, viendo su determinación de no querer abandonar a su amigo, le entrega su espada teniendo grandes expectativas en él. Volviendo a la trama, Rian menciona que su existencia y palabras demuestran que son amigos, pero su padre no va a aceptar dicha relación y responde que sí, para salvar la reputación de la familia significa excomulgar a su propio hijo, entonces lo hará. A lo que Rian expresa que entonces así será. En eso llega su abuelo diciendo que ser joven es divertido. Al estar más cómodo, pide los testimonios de Reina, quien menciona que es alguien talentoso e inteligente, también de Rai, expresando que no le gusta pero no tiene nada que ver con él, y por último de Temuran, y sabiendo la responsabilidad que tenía, manifiesta que su trabajo lo hizo perfectamente y aparte ese era su último día en la casa. Al escuchar esto, su abuelo dice que no lo puede aprobar, ya que los políticos podrían aprovechar esa debilidad de la familia. Y al mencionarle a Sirone él sí puede terminar con esto, le declara que no. Al ver Rian como él defendía a su amistad, levanta su espada declarando que a partir de ese momento será la espada de Sirone. Al ver esto, su abuelo piensa que el prota estará muy cualificado, pero Rian solo le responde que una espada no juzga, simplemente protege. El abuelo se empieza a reír y le manifiesta al prota que cuide de su nieto. También le comenta a los mayordomos que suban al carruaje y traigan a los padres de Sirone. Ya en la habitación de Rian se encuentra hablando de lo sucedido. Expresan el prota que si quiere ser su espada entonces tendrá que ser más fuerte. En eso entra Reina mencionando el sí de verdad hizo un juramento de caballero. Y les menciona que ahora el jefe de la familia y el antiguo jefe, o sea el abuelo, se encuentran hablando sobre inscribir al prota y a él a la Academia de Espadachines Kaizen, pero Rian le aclara que Sirone quiere convertirse en mago y ya ha abierto su zona espiritual. El prota le explica el cómo fue que derrotó a Rian en su batalla usando la sinestesia para leer sus movimientos. Al quedar sorprendida por lo talentoso y tímido que es, le expresa que hablara con el abuelo sobre la trayectoria de Sirone. En eso entra un sujeto diciendo que los padres del prota han llegado. Al irlos a ver los abraza de felicidad, y al contarles el por qué están ahí no lo pueden creer. Al entrar el jefe y el abuelo, explican lo sucedido, y los invitan a comer. Un rato después hablan sobre el futuro del prota, queriéndolo mandar a la Academia de Magos Alpeas. El único inconveniente es que necesita ser un noble, por eso quieren adoptar al prota. Al no saber qué hacer, su padre está angustiado. Pero antes de hablar, el prota rechaza la oferta, ya que si eso significa renunciar a sus padres sería lo mismo negar sus orígenes, a lo que Reina menciona el que solo es un papel,
Pero este contesta que si tiene que cambiar de padres entonces prefiere seguir siendo un plebeyo. El abuelo le menciona que entonces no será un mago, expresando en que a veces hay que sacrificar cosas para obtener resultados, pero aún así el prota no accede. En eso su padre no aguanta más y declara que Sirone no es su hijo. Ya que ellos mismos lo pueden ver, tiene rasgos de noble por lo que de seguro será uno. A lo que el prota le explica el que ya lo sabía preguntándole que si alguna vez ha pensado en su sentimiento y no quiere ser abandonado 2 veces. Al observar este momento conmovedor el jefe le dice a su padre que Alpeas le debe algunos favores comentando que hará algo para que acepten al prota sin ser noble. 3 días después, Rian se despide del prota ya que se dirige a la Academia de Espadachines y antes de irse expresa a Sirone que debe de convertirse en un mago. En eso llega Reina quien también se despide del prota casi declarándose, pero piensa que todavía no es el momento. Y toman caminos separados. Ya en la Academia de Magia, el abuelo le cuenta sobre las habilidades de un chico. Este le comenta que no es noble. Al escuchar esto Alpeas le expresa él sí es un niño de cabello rubio, manifestando que así es. Este no cree en el destino pero acepta al prota en la academia. 3 meses después, Sirone se despedía de sus padres. Ya en la academia ve que sus clases son divididas en 10 siendo un total de 420 estudiantes, de lo cuales 30 están en la clase avanzada y cada año solo se gradúan 10. En eso aparece Alpeas, dándole un recorrido a la academia, enseñándole las clases de los principiantes y la clase intermedia observando cómo todos son libres de interactuar con la magia a su gusto. En eso ve una lista de los mejores estudiantes siendo Emi, la primera pensando el prota que él también quiere desafiar la tabla de clasificación. De pronto escucha que están nombrando el nombre de Emi, y al voltear a ver quién era queda sorprendido ya que es la misma de aquel día. Este quiere pasar desapercibido. Emi menciona el donde lo habrá visto ya que le parece una cara familiar, a lo que llega su amiga expresando el que es muy guapo, cuestionándole él si está interesada en él, pero ella lo niega. Ya en el sitio de prueba, le preguntan si sabe usar magia, a lo que responde que no, y le piden que entre a su zona espiritual y diga qué número está más lejos. El prota queda en silencio, por lo que el jurado piensan que no sabe cómo entrar. Sirone menciona que el número es muy grande, sorprendidos comentan que mencione el dicho número, y es 3.14. Esto significa que supero el rango de lo establecido que es 30 metros. También le dicen qué color ve y cuántas esferas hay. Al decir el número quedan anonadados, debido a esto Alpeas piensa que es peligroso. Al ver los resultados quedan impresionados ya que es del tipo convergente y defensivo. Y al discutir en qué clase lo pondrá eligen la clase 7. Al presentarse en su primer día ve que tiene que comenzar desde cero. Al terminar su clase mira que se tiene que dirigir a la zona de práctica espiritual. Y decide preguntarle a la chica que tenía enfrente, le menciona que es el segundo centro de formación. Al estar todos los estudiantes, Romie se presenta como la maestra de zonas espirituales. Le pide al prota que se presente, y al hacerlo Emi recuerda que es aquel niño plebeyo. Avergonzada por su pasado no quiere que el prota divulgue esa información. Emi es admirada por su linaje de genios y la habilidad de ojos rojos que le otorga el poder recordar momentos específicos y se transmite a los descendientes. Ella enojada expresa que no se puede permitir ese malentendido. La maestra les enseña que hay 4 formas de utilizar la zona espiritual en combate. La primera es la zona de defensa y entre más caras veas más resistente será. La segunda es la zona de ataque. Es una forma de estrella y es útil contra varios enemigos. La tercera es la forma de cruz, pero es inútil contra sujetos rápidos. Y por último la forma separada. Es difícil de hacer incluso para un mago de rango 5. Al hacer la demostración, todos quedan boquiabiertos. Esta forma te permite mover a voluntad la zona y atrapar al enemigo, pero lo que resalta de ella es que su rango es infinito. La maestra le pide a Emi que pase para que demuestre cada una de las habilidades. Al terminar por accidente lo voltea a ver, a lo que todos dicen que está interesada en Sirone. Al estar practicando el prota le pide usar la zona de imagen, ya en ella utiliza su zona espiritual,
Viendo lo grande que era quiere suprimirla pero observa que para hacer la forma de defensa tiene que hacerla más grande, y al ver que cuántas caras tenían quedan perplejitos. Mira que toda la atención se la está llevando el prota y sigue pensando que les contara a todos sobre su pasado, por lo que decide acercarse a él. Tras observar la capacidad que tiene el prota, reflexiona que Sirone está especializado en el aspecto de la omnipotencia y perdida en sus pensamientos. El prota le menciona que el tamaño de la zona se ha reducido. Oh, eso es cierto, a medida que disminuye el tamaño, la densidad aumentará, con este nivel de densidad. La mayoría de los impactos físicos no serán suficientes para romper tu zona espiritual, aparte de todo. Esta densidad te proporcionará cierto nivel de resistencia contra la magia de ataque mental, le explicó la maestra a Sirone. Sin más la maestra le verbaliza que ya podía disolver su zona espiritual, dándole las gracias el prota. De repente, los compañeros de su grupo lo felicitan, a lo que Sirone anonadado, se pregunta el por qué lo miran. Rememorando la profesora en tanto observaba al prota que, aunque reconoce su perspicacia por completar la forma de defensa, considera que es un tipo convergente y que tiene una zona espiritual inusualmente grande, asumiendo que estaba destinado a tener éxito en esa forma. Había una innumerable cantidad de ojos puestos sobre el prota, mas no todas lo contemplaban con buenos ojos, ya que mientras unos se asombran de su talento para buscar mera competencia y admiraban sus habilidades, estaban otros que sentían envidia y celos. Al siguiente día, una extraña mujer entra a la clase de Sirone, a lo que los alumnos se emocionan por su presencia, y el prota nervioso enuncia que esa persona era la aterradora profesora que estuvo presente durante el examen de ingreso. Emocionados estos mequetrefes, se susurran que no podían creer que la maestra que estaba a cargo de la clase 5 asistiera a su clase. El profesor Tad es muy molesto, te ascenderé rápidamente Sirone, dado que deberías de haber sido un estudiante de mi aula, pensó Siena, nombre de esta bella dama. Inquietado el prota, medita que le parece ser que la profesora lo estaba mirando, súbitamente un imbécil, le expresa a Siena, que como es la primera sesión de aprendizaje que tienen con ella, le gustaría que le contase una historia divertida acerca de su vida. Maestra, ¿es cierto que sale con el profesor Tad?, preguntó otro de ellos. Al escuchar tales majaderías, decide ignorar los comentarios, por lo que, levanta su mano, haciendo aparecer un cristal, y procede a cuestionarles si alguien le podía explicar la teoría detrás del hechizo que acababa de realizar. Drásticamente, el salón se torna frío, textualizando Siena, que aquellos que tenga frío, es por el hecho de que les falta energía. Y cito a Siena. No obstante, las palabras, energía fría, no existen en este mundo, por lo tanto, mientras que la temperatura pueda aumentar indefinidamente, no podrá disminuir indefinidamente. Cuando en un estado donde la energía llega a cero, se le conoce como cero absoluto. Si robamos solo un poco de la energía de esta aula, podríamos crear fácilmente cosas como este hielo. En cambio, si tuviéramos que dividir esto en pequeñas partículas y desarrollar una corriente de convección, adivinen qué pasaría. La respuesta es que seríamos capaces de crear temperaturas lo suficientemente heladas que matarían a una persona. Y ya que ese es el caso, les pregunto, ¿cómo un mago absorbe toda esa energía? ¿Acaso activan su magia aún sin tener herramientas ni equipos? Pongan atención. El mago controla el mundo que está dentro de la zona espiritual, y aunque efectivamente, puede estar limitado a un área local, si estás dentro de ella, el mago es un dios. A medida que ejerces influencia sobre los sentidos, ya sea creando luz, olor o una sensación física, los sentidos especiales del mago, les dan la habilidad de gobernar la propia realidad. Para que un mago active la magia, tiene que cumplir ciertas condiciones, las cuales son tener omnisciencia y omnipotencia. Dichas personas activan la magia usando las ya mencionadas habilidades. No importa cuán omnipotente seas, sin conocimiento no podrás activar la magia, así de sencillo. Por eso los magos, a pesar de tener excelentes sentidos, estudian como eruditos. Todos aprenderán varias materias en esta escuela, la zona espiritual es solo la mitad de lo que la magia puede hacer. Si no estudian lo suficiente, no hay forma de que se conviertan en verdaderos y auténticos magos. Ahora comencemos nuestra primera lección de química elemental. Escuchando el prota la larga explicación que dio la profesora, reflexiona que fue por eso que en aquella ocasión pudo usar magia sin que él supiera cómo utilizarla, ya que no entendía el concepto de omnisciencia, dado que solo entreno su omnipotencia.
haciéndose la ilusión de que puede lograr convertirse en un mago. Terminando las clases, Sirone va caminando tranquilamente por el patio, cuando de pronto comienza a levitar, por una fuerza ajena a la de él, a lo que se interroga qué diablos estaba pasando. Velozmente, una sombra misteriosa se lleva al prota, arrojándolo en un bosque. Al quitarse la capa, Sirone se percata que era Emi. Me imaginé que me encontraría con ella algún día, mas no pensé que apareciese así precipitadamente. Me gustaría saber si es la misma de hace 5 años. Emperrada Emi, le manifiesta al prota que la expresión que hace es como si recordara quién era ella. Confundido Sirone, no sabe de qué está hablando, a lo que la chica, sin decir más palabras, procede a hacer una bola de fuego, a fin de atacar al prota, y con una sonrisa maquiavélica, le afirma que se va a ocupar de los futuros problemas que le pueda ocasionar si lo deja vivo. Repentinamente, se detiene, rememorando si él, o se hace Sirone, es el mismo niño de hace un par de años. Al principio solo quería enseñarle una lección y después mandarlo a casa, sin embargo, cuando hizo esa expresión de llanto, quería mirarla un poco más. Sirone, sin expresión, le confiesa a Emi, que obviamente la recuerda, dado que, en ese entonces, ella le ordenó a los delincuentes que le quitaran la ropa a la fuerza. Apenada, interrumpe al prota, anunciándole que no siga, y le asevera que no es una mujer tan promiscua. Boca abierto, balbucea que sí solo, lo secuestro para decirle tal pendejada. Emi, al no saber qué argumentar, se cuestiona y rememora el por qué está parada ahí, poniendo excusas. Ya veo, estaba preocupada de que divulgara rumores acerca de ella, esta situación es bastante incómoda. Oye, todo lo que tenías que hacer, era decir lo que sentías, entiendo que ese es un recuerdo que deseas olvidar, después de todo, tus calificaciones son las más altas de la clase intermedia, e incluso eres extremadamente popular. Así que en lugar de estar poniendo excusas, ¿no sería mejor que simplemente te disculparas? Creo que es lo más sensato y correcto, pronunció Sirone. Atónita, se queda callada, alucinando que como alguien de su tipo, inclinaría su cabeza ante una persona común. A lo que suda de los nervios que tiene, más asume que debe de controlarse, ya que Sirone es demasiado hábil con sus palabras. Dice lo correcto para hacer que su oposición se sienta avergonzada, y posteriormente planea ejercer su dominio. Este muchacho cómo se atreve a tratar de combatir en una batalla de ingenio contra mí, debe de verme como una presa fácil, bien le seguiré el juego, comentó Emi. Burlonamente, le interroga al prota el que, ganaba a ella con disculparse, dado que si lo hace, no tiene garantías de que él, le vaya a aceptar sus disculpas, y sobre todo, estaría admitiendo, que realizó algo terrible en el pasado, por lo que le pregunta si no terminaría poniéndola en una posición desventajosa, si es que se disculpa. Desconcertado Sirone, al oír la argumentación de Emi, le explica que disculparse son los más mínimos modales, para la otra persona que ha lastimado. Oyendo las oraciones de Sirone, comienza a reírse, expresándole que no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona ese mundo, y le avisa que aunque lo deje en paz, le costará sobrevivir en la Academia Mágica. ¿Qué demonios, qué le sucede a esa chica? Parece que su personalidad de estudiante modelo es mera actuación, con que su maldad no ha ido a ninguna parte, pensó el prota. Creyendo ella que tenía la victoria, al notar la intranquilidad de Sirone, procede a cuestionarle si sabía cuál era el mayor terror de la academia. Y viendo que no le respondía, le declara que son los superiores. Si eres señalado por uno de ellos, no solo todos los demás estudiantes de nivel superior se convertirán en tus enemigos, sino que incluso tus propios compañeros te rechazarán inmediatamente. Bueno, y si el hecho de que eres un plebeyo también sale a la luz, tu camino a la expulsión es bastante evidente. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, pendejito?, textualizó Emi. Asombrado el prota, le vocifera que, si está tan asustada de que pueda divulgar su información que inclusive trata de expulsarlo. Entre risas y jolgorios, Emi manifiesta que no va a contar nada de su secreto, y solamente esperará a ver qué pasa, y así confirmará cuán confiable es, e interrogándole Sirone, ¿qué quería decir con esa afirmación? Desde este momento, tráeme café todos los días, observaré qué tan confiable eres mientras haces mis mandados. Por lo que escuche, entraste a la academia por una admisión especial, para un plebeyo. Llegar tan lejos debe de ser muy complicado. ¿No piensas que sería muy triste y deprimente que te echaran del colegio? Sumiso Sirone acepta su petición, anunciando que si puede ganarse su credibilidad haciendo mandados lo hará.
Buena elección mi muchacho, asegúrate de comportarte a la altura, dado que, tu futuro está en juego. No obstante, si me llego a enterar que le contaste lo ocurrido a un profesor, me encargaré de asesinarte yo misma, parloteó Amy, retirándose del sitio. Emputado Sirone, reflexiona que es mejor ser su perro, que hacer que lo expulsen, más siente que es injusto que deba de hacer lo que ella quiera. Al día siguiente, en la primera biblioteca, los estudiantes de la academia contemplaban al prota, susurrándose entre ellos, que ahí iba el nuevo alumno, o sea Sirone. Y con un vaso en la mano se dirige en dirección a Amy, y le menciona educadamente que ahí estaba su café, a lo que la amiga de Amy le enuncia que se le estaba declarando. Más simplemente agarra el vaso y se da la media vuelta sin decirle nada, pero en su mente se reía de la actuación de Sirone. Jajaja, ¿a qué sabe la humillación que la gran Amy te ha impuesto? Qué divertido es este cabrón. Con esto ha sido degradado a el típico estudiante de clase baja que está perdidamente enamorado unilateralmente de mí. A partir de ahora, no importa lo que digas, nadie te creería. Hay algo tan dulce como la venganza. Es como si todas mis preocupaciones de los últimos 5 años hayan desaparecido. Apenado Sirone, rememora qué diablos le hizo para que lo acosara de esa manera, más medita que si se atasca con esas ideas negativas, será el único que salga perdiendo, por lo que toma valor, y decide que, ya que, de todos modos lo tiene que hacer, lo hará perfectamente. 10 días más tarde, los estudiantes emocionados observaban al romántico de corazón puro de la academia, así es como apodaban al prota, dado que no ha dejado de llevarle café desde aquella primera vez y se imaginan ellos que él está esforzándose en enamorar a Amy. Arrogantemente, proclama esta perra que, al parecer el número de los espectadores ha aumentado drásticamente, poniéndola demasiado feliz. De repente, Sarelle, nombre de la amiga de Amy, le cuestiona alegremente, él cuando planea aceptar los sentimientos de Sirone, a lo que anonadada, Amy, le comenta por qué debería de hacerlo, y le pregunta si ha olvidado de qué descendencia provenía. Pero los rumores andan desenfrenados, honestamente hablando, nunca le has echado un vistazo a los otros chicos que igual se te han declarado, y aún así siempre aceptas el café de Sirone. Los alumnos de la academia están esperando el nacimiento de una pareja legendaria, le confesó Sarelle a Amy. Boca abierta, mira cómo el prota le da su café con una sonrisa en su rostro, y detrás de Sirone, los estudiantes que yacían viendo el espectáculo, gritaban que admitiera los sentimientos del prota. Sonrojada, avienta el vaso, quedándose callados los espectadores. Creías que si continuabas, trayéndome obsequios así, mi corazón se dejaría llevar, como un simple estudiante, deberías estar leyendo, y tendrías que alegarte de las chicas. De ahora en adelante, te ordeno que dejes de traerme café, de hecho no me traigas nada, cito M. La hermosa de Sarelle se disculpa con el prota, en su lugar de Amy, interrogándole la amiga, que planeaba hacer si los alumnos empezaban con los malos rumores, respondiendo Amy, que no le importaba lo que murmurasen. Sirone recoge el vaso, y con una lágrima a punto de salirse de su ojo, salta de la emoción al percatarse que ya no tenía que llevarle nada a esa mujer. Por la tarde en la biblioteca. Me cago en todo, hice todo lo que estaba en mis manos, para evitar que el nuevo estudiante divulgara información extraña, mas termine siendo yo quien los creo. Hubiera sido suficiente con haber terminado las cosas antes de que los chismes crecieran más, sin embargo eso no es lo importante, yo que poseo el ojo rojo de Carmis, el cual me permite recordar perfectamente el estado en el que me encontraba durante un evento o momento concreto. En los últimos días, estuve guardando las imágenes de Sirone, cuando me entregaba el café. El primer día sus reacciones fueron graciosas inclusive fue bastante divertido, pero, los demás días, más precisamente, los últimos 9 días, sus ojos no se movieron ni una sola vez, de hecho, ni siquiera sus iris se movieron. Para los que no saben qué es el iris, es el tejido de color en el frente del ojo que contiene la pupila en su centro. Maldición, me pregunto qué podría significar que sus iris no se moviesen. Por mucho que intentes ocultar tus sentimientos, jamás podrás ocultar el brillo de tus ojos, ya que, después de todo no se puede controlar el sistema nervioso autónomo, mas si eso fuese posible, significaría que puede controlar sus emociones como una máquina. ¿Es eso, o estaba siendo completamente sincero al entregarme el café, de buena fe? Reflexionó M. Al cerrar el libro que se supone leía, Sarelle le pregunta si ya se iba, comentándole la peli roja que sí, dado que se encontraba un poco agotada. En el pasillo,
Emi rememoraba que tenía que descansar para quitarse todo el estrés que llevaba encima, esto a consecuencia de que sus planes no salieran como ella quería. De repente se topa con Jaquardius, quien le proclama que se imaginó que tendría que esperarla toda la noche completa. Cuestionándole friolentamente Emi si de verdad tenía tan poco que hacer. No seas majadera conmigo, he oído unos rumores que un pobre chico llamado Sirone ha estado tratando de conquistarte, no pienses que estoy aquí para burlarme de ti, mira, agarra el vaso. Es el mejor café que hay en el occidente, algo que no se consigue en la academia, la gran Emi debería de recibir un trato adecuado, ¿no te parece? Si no, te has dado cuenta, estoy tratando de cortejarte, en lugar de ese perro, alguien como yo, que sucederá a mi padre como ejecutivo financiero. Estoy más adecuado para casarme contigo, balbuceó Jack. Con una cara asqueada, le expresa que no estaba de humor para seguir escuchando sus pendejadas, aparte le confiesa que su grupo de investigación ha estado queriendo derribarla, y sorprendido por saber que estaba enterada del hecho, le argumenta que puede que tenga un malentendido. No obstante, furioso, le dice que no le interesa lo que piense, ya que, si le falta al respeto, es lo mismo que faltarle al respeto a su casa, y le recalca que una actitud que menosprecia el honor de su descendencia es algo que no está dispuesto a aceptar. Jaja, puto bastardo idiota, ¿acaso no piensas con claridad, solo porque tienes un poquito de popularidad en esta escuela? ¡Qué risa me das! Eres una seca mierda impotente que no puedes hacer nada sin el respaldo de tu familia, alguien como tú, que crea un extraño grupo de investigación con el fin de intimidar a otros niños. ¿Se atreve a hablarme de honor?, textualizó Emi. Emperrado a más no poder, le manifiesta a la pelirroja, que, aunque su apellido esté en la cima, no tiene ningún poder que los respalde, y en cambio, con la influencia de su casa, puede acabar con una descendencia de nivel de los Carmis, o sease los parientes de Emi. Firmemente, Emi le expone que únicamente los cobardes tienen ojos como los suyos, dado que a diferencia de Sirone, los ojos de él parecen los de un pez muerto. Estás insinuando que soy peor que esa basura, ya entiendo, hice las cosas en el momento equivocado, debí haber eliminado primero el obstáculo en el camino antes de intentar conquistarte. Solo necesito un día para que ese perro no se le permita usar magia, te demostraré lo impresionante que soy, y antes de que terminara de hablar, Emi le tira la taza de café. Con las venas en el rostro, se dispone a atacarla, mas se detiene al sentir una extraña pero poderosa presencia proveniente de Emi. A lo que se cuestiona Jack, si Emi puede hacer una formación de tipo 4 tan rápido, procediendo a parlotearle que, si estaba loca, dado que usar magia en la academia y más en un área privada como lo es la biblioteca, es una violación en las políticas de la escuela. Burlonamente Emi le pronuncia el que puede hacer un insignificante mocoso como él, y halaga al prota ya que le dice a Jack que por lo menos Sirone no depende de su descendencia, y es alguien que puede responsabilizarse de lo que hace. Esta zorra, Emi, ha llenado la zona del oxígeno, en el momento que intente entrar en mi zona espiritual, ella instantáneamente me prenderá fuego. No hay forma de que pueda enfrentarme al primer lugar de la clase intermedia, más definitivamente consumaré mi venganza, tarde o temprano sentirá mi ira, reflexionó Jack, retirándose del sitio velozmente.